Padre, te damos gracias en esta tarde tan hermosa. Gracias, Señor, porque estamos terminando con este tema de las maldiciones generacionales, donde tú quieres bendecirnos, Señor, y danos la sabiduría para poder entender. Revélanos tu palabra y que, Señor, seamos sabios para que podamos crecer en la palabra de Dios. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, nuestras familias. Y gracias por los ángeles alrededor de nosotros, alrededor de la iglesia, alrededor de nuestra casa. Y somos benditos en nuestro regresar a nuestro hogar, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días vimos un tema bien importante que se llama honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Dices, bueno, yo ya estoy honrando a mi papá y a mi mamá, amo a mis hijos, amo a la familia, pero a veces, ¿por qué? ¿Por qué nos llegan maldiciones? Mucha gente dice, bueno, desde el momento que le entregué mi corazón a Cristo, mi vida cambió, y es cierto, porque dice el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En ese momento que hicimos esa oración de fe, fueron perdonados todos nuestros pecados, cierto. Pero a veces en el caminar cristiano tú dices, ¿por qué suceden cosas? ¿Por qué si ya como creyentes, los padres dicen, ¿por qué? Porque ahora que yo estoy en Cristo, ¿por qué ahora mi hijo cayó en el alcoholismo? ¿Por qué ahora mi hija está siendo bien rebelde, ¿no? ¿O por qué resultó ser una madre soltera, ¿no? ¿Por qué se repiten patrones? Y vamos a ver en la Biblia que nos dice, las maldiciones generacionales nos habla de iniquidad. Esa es la palabra correcta. Iniquidad es una herencia ¿de qué? De maldad. Y ya lo vimos cuando vimos qué les vas a dejar a tus hijos. Herencia, ¿qué herencia le vas a dejar? ¿Una herencia de bendición o una herencia de maldición? Ay, pero pastora, ¿por qué dices eso si ya tengo tantos años en Cristo? Porque es cierto. Si nosotros nos alejamos de Dios, dice que no somos ¿qué? Nada. Y cuando estamos aquí, estamos aprendiendo la palabra de Dios, pero también la estamos haciendo por obra en la casa para que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, y estamos orando por ellos, estamos orando por nuestras generaciones. Pero dice que una iniquidad es una herencia de maldad, ¿verdad? Una iniquidad la busqué en el diccionario y es una injusticia o gran maldad en el modo de obrar, contrario a la moral y a la justicia. ¿Contrario a qué? A la palabra de Dios. Esa es una iniquidad. Ahora, ¿qué es una herencia? Es la transmisión de determinados caracteres o propiedades de padres a hijos y en general de antecesores a descendientes. O sea, esa herencia se la vamos a pasar ¿a quiénes? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. En la herencia intervienen 3 aspectos: el biológico, el psicológico y el espiritual. El biológico es cuando tú dices, ay, tu hijo, ¿cómo se parecen los rasgos físicos a ti o tu hija? ¿Sí o no? Ay, igualito al papá. Ay, igualito a la mamá. ¿Sí? Así decimos. Eso se heredan también los rasgos físicos. Y nos ponemos contentos, ¿no? Ah, ya se parece a la abuelita, ¿no? Qué contentos nos ponemos. Eso también se hereda, los rasgos, ¿qué? Físicos. Los rasgos psicológicos también. Aprendemos de nuestros padres conductas, formas de pensar y de reaccionar, etcétera. A mí me ganó la risa ahora que mi esposo estuve yendo con el pastor Acero y llevando un nutriólogo amigo de Isaías. Y pues lo llevaba a México para que pudiera ver al pastor Acero. Y dice que este joven se quedó así porque a mi esposo le gustan las donas, ¿verdad? Y se compró sus donas y las puso en su carro, las abrió y las comió, y le dijo a este muchacho, ay, igualito a Isaías, hasta en la forma de comer, hasta en la forma de cómo deja las donas ahí en el carro. Y dice, qué barbaridad, cómo se parecen. O sea, ¿sí han oído así de sus hijos? Cuando dice, híjoles, camina igual que el abuelo, ¿no? Camina igual que el abuelo.
dices, ay, cuando tienen un carácter fuerte en la casa, el papá o la mamá dicen, ay, igualito a tu papá con ese cochino genio, ¿verdad? Entonces son conductas que están aprendiendo los hijos dentro de la casa. Por eso tenemos nosotros que tratar de ser mejores. O que la hija, ¿no? Ay, te pareces a tu mamá, igualita de gritona, ¿verdad? O sea, como yo le digo a mi nieta, o sea, físicamente te pareces a mí, pero todos los ademanes y todo, cómo hablas, igualita a tu mamá, ¿no? Porque luego andan diciendo, regañando al hermanito, y le dije, oye, tu hermanito nada más tiene una mamá, no tiene dos mamás, ¿verdad? Porque así somos como familia. Pero en lo espiritual también se hereda. En lo espiritual también se vienen los aprendizajes. Porque si somos cristianos, ¿qué van a aprender los hijos de nosotros? La bendición, la manera de hablar, la manera de cómo dice la palabra. Ya dicen, mamá, es que ya no eres la gritona. Cuando salimos de la vida pasada, de las tinieblas a la luz, el papá que tomaba, que ya no toma, pues es una gran bendición para los hijos, para la esposa, ¿no? De que ya no hay un esposo alcoholizado dentro de la casa, o que ya no hay una mamá que dice tanta mentira, ¿no? O no hay una mamá que... ¿De dónde nos sacó el Señor? Eso es bien importante saber de dónde nos sacó el Señor para ver a qué vamos a renunciar. O también de parte viene por el canal paterno o por el canal materno. Si nuestros padres, ¿verdad?, estuvieron metidos en la brujería. Dicen, no, pues es que yo tuve una tía que era bruja. Se oye feo, pero luego no a todo el mundo le gusta decir tuve una tía bruja, ¿verdad? Más sin en cambio, eso puede, de repente dices, oye, ¿por qué ahora mi nieta lee las cartas, no? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo se van metiendo? Pues claro que también eso todo se va metiendo porque se van abriendo puertas. ¿Qué se van abriendo puertas? Cuando llegamos a Cristo vamos aprendiendo lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios, y empezamos a dejar nuestra manera de vivir y empezamos a ser mejores. Y las iniquidades también se las tenemos que poner delante del Señor para que no se repitan esos patrones en nuestro hogar, ¿verdad? La Biblia también nos habla de que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Igual nos habla. Y en Éxodo 34, 6, 7, si lo quieren me lo pones por favor, Caro. Éxodo 34, 6 y 7, dice que Jehová visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios visita, ¿qué? La iniquidad, la herencia de maldad sobre nuestros hijos. Y si vemos sobre el pueblo de Israel, de repente ellos se salían de las cosas de Dios. De repente adoraban a Dios con todo su corazón y clamaban y se arrepentían. Pero después, si tú empiezas a leer el libro de los jueces, el libro de los reyes, y dice, y volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Volvían a los pueblos que iban pasando para poseer la tierra prometida, o pueblos que los fueron conquistando. El Señor les dijo que no se hicieran como ellos. ¿Y sabes qué hacían ellos? Ellos adoraban también a sus dioses, que esa es una iniquidad. Adoraban a sus dioses. ¿Qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Aarón cuando Moisés fue a recibir los 10 mandamientos? Le dijeron que hiciera, ¿qué? Un becerro de oro. ¿Y un becerro de oro qué es? Un ídolo. Y ellos ya habían visto los milagros de Dios, las plagas en Egipto, cómo el Señor los cuidó, cómo los sacó con mano poderosa, ¿verdad? De Egipto para la tierra prometida, cómo abrió el mar, ¿verdad? Para que ellos pudieran pasar. Mas sin en cambio no pudieron esperar, no obedecieron a Dios, e hicieron que Moisés, Aarón les hiciera, ¿qué? Un becerro de oro. O sea, que ese era, ¿qué? Un ídolo. Tú y yo, bueno, al menos yo venía de una religión en donde había mucha idolatría. Entonces yo ya no puedo permitir que mis hijos hagan eso. A mí me tocó hijos chicos que lo entendieron rápidamente. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que nos ama.
Yo les tengo que decir a mis hijos, acuérdense lo que hizo Dios en nuestro hogar. Nos rescató de, ahorita voy a hablar más de otras iniquidades que teníamos, pero esa era una iniquidad. ¿De dónde nos sacó el Señor? En el caso mío fue así. Yo les decía a mis hijos, pues ya no puedes adorar a otros dioses. Ya no, bueno, en ese caso era mi hijo el rey, que tenía como 9 años, ¿verdad? El que yo le había enseñado esto, porque a mí me lo habían enseñado. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios y veo que al Señor no le gusta esto, pues yo amo al Señor como es, ¿verdad? Como dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoramos, le debemos de adorar como en espíritu y en verdad. Yo no tengo que buscar un retrato, yo no tengo que buscar una foto, yo no tengo que ponerme una medalla para decir este es Dios. Y si tú todavía sigues teniendo todavía esto en tu casa, esa es una iniquidad que vas dejando a tus hijos. Entonces, al final vamos a orar para renunciar a todo esto, ¿sí? Porque tus hijos no pueden estar con un pie aquí y con otro, como diciendo, pues si Dios no quiere, es celoso, mamá, ¿por qué sigues? Ah, es que me lo dio mi mamá. Ah, es que es un recuerdo de la bisabuelita. Eso viene de generación en generación. Había una señora que se iba a morir. Ya el doctor le había dicho, ya tienes pocas horas de vida. Y el esposo le había compartido de Cristo. Y ella no quería hasta que le dijeron, tienes pocas horas de vida. Cuando le dijeron eso, mandaron llamar a mi esposo. Y entregó un ídolo así de grandote, ¿verdad? De madera. Porque ella en ese momento reconoció que eso no le agradaba a Dios. Y dijo, yo no lo quería hacer porque viene de generación en generación. Nos lo regaló mi bisabuela y ahora me tocó a mí y ya se lo iba a pasar yo a mi hijo. Pero bueno, lo regaló. O sea, fue un regalo de generación en generación. Tú y yo ya no podemos recibir así regalos de generación en generación, porque tú digas, híjoles, es que, ¿qué van a decir? No, es que es el recuerdo. ¿Sabes qué? A quien le tenemos que agradar es ¿a quién? A Dios. Y entonces, si tú tienes, entonces, bueno, se quemó. Vas a decir, ¿qué se hace con todo eso? Se quema. Y ya no hay nada. O sea, Dios es espíritu. Entonces, no, ¿y qué va a pasar en nuestras vidas? Nada, nuestras generaciones van a ser de bendición porque creemos en el Dios Todopoderoso. Y está el ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Egipto cuando le hicieron que Aarón hiciera ese becerro. Y luego dice, otro ejemplo, si hay un abuelo golpeador, un padre golpeador, un hijo golpeador, ¿por qué crees tú que se está repitiendo todo esto? Pues se está repitiendo porque es una conducta, ¿verdad? Y ese es un espíritu de violencia que ya no se puede repetir. No, pues es que más o menos, bueno, como cultura mexicana se habla mucho del machismo. Y cuando venimos a la palabra de Dios, dice que el hombre, ¿quién es? El proveedor, el que es sacerdote del hogar. Y como que algunas mujeres dicen, híjoles, es que mi esposo no cambia, ¿verdad? Es que me golpea, es que me empuja, es que me maltrata. ¿Sabes? Yo, cuando vienes a Cristo, dices hasta aquí. Yo les digo, por ejemplo, yo trabajo mucho con el grupo de mujeres y yo les digo, no te puedes dejar ya que te golpeen, pero tú también da testimonio, ¿no? De tu cambio. O sea, tú tampoco no contestes con groserías, tú tampoco no contestes también con trancazos. O sea, vamos a echar fuera ese espíritu de violencia. Pero pon tu parte sin dejarte pegar, ¿no? Ya en último de los casos, pues tú dices, bueno, yo nunca puedo hablar del divorcio porque, ¿sabes qué? Dios hizo un milagro en mi matrimonio. Donde ya no había nada que hacer, Dios hizo un milagro. Y lo que dice, cuando te casas, dice la palabra de Dios que lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Mas sin en cambio, en el caminar cristiano me he encontrado con mujeres que dicen, es que me amenazó de muerte, es que me iba a matar. Entonces sí les digo, bueno, entonces ve a las autoridades y levántale un acta, ¿no? Pero eso es muy personal. Pero tú ya no te puedes dejar. Inclusive ya en este tiempo también ya hay mujeres golpeadoras, porque la mamá le dijo, no te dejes. Y a tu hija le dices, no te dejes, también dale, ¿no? Entonces el Señor no quiere eso. El Señor quiere que vivamos en paz,
que vivamos en respeto, que vivamos en acuerdos. Y si se sigue repitiendo estos patrones en tu casa, tú tienes que romper con esos patrones, seas hombre o seas mujer, porque no puede haber violencia en el hogar. ¿Está bien? Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, dices, en la familia hay alguien que se suicidó. Se suicidó el abuelito, luego se suicidó un tío, y ahora veo que un hijo mío anda medio raro. Entonces ese es un espíritu de muerte y lo tenemos que echar ¿cómo? Fuera. Pero tú tienes que detectar qué es lo que más está moviendo en esas maldiciones. Viene también ese espíritu de pobreza, ¿no? Donde no salen adelante, y todo hay escasez, hay hambre, hay mucha tristeza, ¿no? Porque o sea, no encuentran trabajo, ¿verdad? Y tú dices, ¿de dónde viene ese espíritu de pobreza? Cuando venimos a Cristo, dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, ¿sí o no? Y también hay leyes en la palabra de Dios. Hay leyes en donde dice que el diezmo nos saca ¿de qué? De la pobreza, de la escasez. Ahorita estoy hablando de la pobreza, pero el otro extremo es la codicia, ¿no? La avaricia. Entonces, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué dices, es que mi abuelita pasó mucha hambre, teníamos que pedir el taco, teníamos que pedir en la calle, ¿verdad? Que nos dieran algo de comer porque no teníamos que comer. Entonces ese se llama un espíritu ¿de qué? De pobreza. Y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y decirle, hasta aquí pobreza, hasta aquí, ya no tienes parte ni suerte en mi vida, porque mi Señor Jesucristo ya pagó en la cruz. Y ya, ahora, al renunciar a todos los que ahorita les voy a decir varios, pero cuando rompemos esas maldiciones en el nombre de Jesús, vamos a bendecir ahora ¿qué? A nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Yo no sé si ve a mis bisnietos, yo ya tengo nietos, pero no sé si ve a mis bisnietos. Pero de todos modos, yo ya estoy bendiciendo a mis generaciones. ¿Está bien? O sea, vamos a ver qué hay de parte de, por ejemplo, pleitos de años donde se van, la familia se va dividiendo. Y es bien triste eso. Que ya son generaciones que ya no se conocen porque empezó el pleito entre los padres, luego entre los hijos, luego entre los primos y se fueron separando. Y Dios dice que ama a las familias, ¿sí o no? Y esos pleitos, pues dices, hasta aquí. Yo quiero que mi familia, mis nietos, mis hijos, en verdad, estén de acuerdo, vivan bien. Y si ahorita no lo están haciendo, o si tú ahorita no estás en paz con algún hermano, en paz con algún tío, sea el momento de decir, hasta aquí, diablo mentiroso, hasta aquí ya. Tantos pleitos, inclusive eso ha llevado a muertes. El diablo dice que vino a robar, a matar y a destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A dar vida y vida en abundancia. Entonces nosotros no vamos a esperar, ¿verdad?, a que la gente quiera cambiar. Yo quiero cambiar porque quiero obedecer a Dios. Yo quiero cambiar porque quiero dejar una bendición para mis generaciones. Porque lo que nosotros hacemos es lo que estamos heredando, Nuestra conducta la estamos heredando. Nuestro carácter lo estamos heredando. En lo espiritual también lo estamos heredando, porque también pueden decir los hijos, ay, papá, mamá, muy cristianito, pero mira afuera cuántos problemas tienes con tus hermanos y no haces nada. Mínimo que te vean orando, ¿no? Que te digan, hijo, les tengo un gran problemón con mi mamá, que es más triste cuando es con los padres, pero desgraciadamente así es. Hay hijos que se apartan de los padres. ¿Y tú crees que esa es la voluntad de Dios? No. Y después se repiten esos patrones porque ¿qué va a pasar después con tus hijos? Y no sé alguien apenas habló acerca pusieron un dibujo, ¿no?, de una familia en que cómo trata la mamá o el papá a los padres, y los hijos ya están pensando para más adelante cómo tratarnos a nosotros.
Entonces, tenemos que tener ese amor de Dios y demostrarlo, pero no queremos que se repitan esos patrones. No queremos que se repitan. ¿Cómo fue tu abuelo? En el caso de mi abuelo fue un hombre alcohólico, fue un hombre mujeriego. Pues yo no quiero que pase eso con mis hijos, ¿verdad? En el caso de mi esposo era un hombre alcohólico, era un hombre en las drogas, metido en las drogas. Cuando venimos a Cristo, y a mí yo una mujer amargada, totalmente amargada, llena de odio y de resentimientos, yo no quiero que sean así mis hijos como yo fui. Cuando los dos venimos a Cristo, los dos dejamos eso, ¿sí? ¿Y cuál fue nuestra oración? ¿Sabes qué, Señor? Yo no quiero que mis hijos se metan en las drogas, se metan en el alcohol, o vivan amargados, en el caso mío, ¿no? Que yo fui una mujer amargada, una mujer con resentimientos hacia mi esposo, pero por lógico iba a amargar a mis hijos y a todos los que estaban alrededor de mí, ¿verdad? Y qué triste que era mi esposo, cuando el Señor dice que es la cabeza del hogar, cuando el esposo se merece todo el respeto, ¿no? Entonces, tenemos que dejar todas esas iniquidades, esas herencias de maldad, y que no permitamos. Por ejemplo, también aparte hay otra enfermedades, ¿no? No, pues es que mi abuelita murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer. Mi mamá murió de cáncer a los 54 años, le faltaba un mes para cumplir los 55. ¿Sabes que a mí me tocó el cáncer a esa edad de mi mamá? A los 54 años. Y también con un diagnóstico terminal. Mi mamá falleció del cáncer. Y yo por la gracia de Dios estoy viva. ¿Y sabes qué dije? No más para mis seres amados. Aquí se cancela todo cáncer, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, en el nombre de Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender cómo es la palabra? A lo mejor tú dices, es diabetes, pues también se cancela en el nombre de Jesús. Otras enfermedades que yo no las sé, pero que tú las sabes, que a lo mejor está dentro de la familia, ¿no? El reumatismo, ¿no? No es que a mi abuelita le dio y ahorita está a punto de darme a mí, ¿no? Ya no le tocó a mi mamá, pero a mí sí. Entonces lo tenemos que cancelar. Hay pecados que tenemos que pedir perdón, ¿sí me explico? Y hay enfermedades que tenemos que renunciar por el canal paterno o por el canal materno. También los abortos. Y voy a hablar de los abortos de cuando algunas mamás dicen, no quiero este hijo, no lo quiero, lo aborto. ¿Y sabes qué? También lo siguen haciendo las hijas, las nietas, entonces también cancelarlo. ¿Todo pecado es perdonado? Sí, sí es perdonado. Dices, es que yo lo hice y ahora me siento culpable. No, Dios cuando venimos a Cristo, Él nos perdona, ¿verdad? Y ahorita se trata de cancelar. Que ¿por qué divorcio? Se divorció mi bisabuela, ahora se divorció mi tía y ahora, ¿sabes qué? Es lo que el diablo quiere, pero ahorita ya estamos aquí parados en la brecha para decir mis generaciones se van a casar, van a tener un matrimonio donde van a ser fieles los dos y van a vivir hasta que Dios los llame a alguno de los dos, ¿sí? Matrimonios fieles, o sea, no porque dirán, así como a mí me tocó el cáncer, a lo mejor a alguna mamá le tocó que papá se fue de casa y dice, ahora mis hijos, no, ahora me pongo a la brecha, renuncio a eso y mis generaciones van a ser generaciones de bendición, amén. En Dios tiene todo solución. Todo solución. Por ejemplo, también pactos o prácticos ocultistas que hicieron. Dones ocultistas. Mi abuela era divina, mi mamá también y yo quién sabe, ¿verdad? Porque no sé por qué me llama la atención la lectura de las cartas, el tarot, que me lean el café. No sé por qué me llama la atención todo eso. Entonces, pues hay que checar. Si te llevaron también a una sesión, ¿verdad? A algunos papás de aquí lo hicimos. Algunos papás de aquí lo hicimos por ignorancia.
que hasta porque le hicieron el mal de ojo, ¿no? Al bebé. Pues cuélgale el ojo de venado, pues cúralo del ojo. Te estoy diciendo algunos ejemplos, pero hay más. Hay quienes hacen el pacto, entregan a sus hijos a Satanás. Entonces, son cosas tan leves que el enemigo gana y que se tienen que romper. Tú pregunta, a lo mejor si te acuerdas, algunos los llevaron a centros espiritistas, ¿no? Algunos los llevaron a los que le hicieran una limpia de algo, porque tenían envidias. Algunos dijeron, no, es que la bruja que yo fui a ver fue una bruja blanca. No, para el Señor son iguales, negra, blanca, roja, morada, ¿no? Como sean, son iguales. Entonces, tenemos que renunciar a lo que… Ahora también empecé hablando acerca de la idolatría. Hay algunos que entregaron algunos santos, algunas vírgenes, algunos de ustedes. Yo he visto 2 liberaciones de 2 personas porque desde niñas las consagraron a una virgen y les pusieron el nombre de esa virgen. Y yo he visto la liberación de esas 2 personas, ¿verdad? Digo, algunas de las mejores dicen, no, pues yo ya ni sé por qué mis papás ya están. Pero si recuerdas algo, cancélalo en el nombre de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Job, el enemigo número 1 que tenemos se llama Satanás. Y él quiere a fuerzas que nosotros abramos una puerta al ocultismo, una puerta, ¿verdad?, a las maldiciones, para que no nada más a nosotros nos saque de las cosas de Dios, sino también nuestras generaciones. ¿Sí me explico? Y por eso Job en el 1:5 dice que Job oraba, pero Job era un hombre íntegro. Job era un hombre ¿qué? Justo. Job era un hombre que tenía temor de Dios. Y dice que siempre oraba por sus hijos, porque quizás sus hijos pudieran blasfemar en contra de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que orar por nuestros hijos. Hay padres que están luchando con alguna situación de un hijo o de una hija. Tenemos que orar por ellos, pero también nosotros tenemos que checar de dónde vienen esas maldiciones generacionales. O también gente en la cárcel privada de su libertad. Ya estuvo el abuelo, ya estuvo el tío, ahora está el hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué se rompen, o cómo se rompen ahora todos esos patrones, todas esas iniquidades? Primero reconociendo qué está pasando en mi familia. Y cómo primero lo vamos a cancelar y después vamos a declarar, a profetizar sobre lo que nosotros estábamos viendo, viviendo, y declarando la bendición sobre nuestras generaciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros como pastores, ¿no? A mis hijos, pues yo dije, rompimos con las adicciones, ¿sí? Rompimos con las adicciones en el nombre de Jesús para que mis hijos vivieran bien, ¿sí? Para que a mis hijos no les tocara esa parte mala que nosotros vivimos. Y también por mis nietos y mis bisnietos. Por la gracia de Dios, mis hijos están bien. El que me quería ganar un poquito en la preparatoria era Isaías, pero yo estaba ahí clamando por él, clamando. Entonces, pues tenemos que checar y ponernos listas para que nuestras generaciones sean generaciones de bendición, generaciones de vida. En el matrimonio, también yo encontré, cuando nos empezaron a hablar de todo esto, pues mi esposo y yo nos casamos, nada más digo esto y ya para orar. Cuando nos casamos yo ya estaba embarazada de Rey. Entonces, cuando nos dan esta clase, y dice, eso se llama fornicación. O sea, no le queremos cambiar el nombre al pecado, ¿no? Bueno, pues entonces dije, Señor, pues perdóname, Señor, perdóname por haber hecho eso. Tengo 3 hombres y antes, ante el mundo, la que más perdía, ¿quién era? La mujer. Y el hombre no perdía nada, anduviera con una o con otra, ¿sí o no? Pero yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me diste 3 hombres y yo no quiero que mis hijos anden así con una y con otra y con otra. Permíteles que lleguen bien al matrimonio. Entonces hay que reconocer lo nuestro para bendecir nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie y el pastor es el que nos va a llevar en la oración de renunciar y de profetizar la bendición.
Bueno, creo que hubiera sido bueno que todos los que venimos a Sendas el domingo estuviéramos, pero parece que hay un puente, algo así, ¿verdad? Y pues se van a... Está bien, de vez en cuando hay que salir con la familia y estar en tiempos también para ellos. Y yo no digo, pero pues los que estamos aquí, mira, es una lección muy, muy rápida aparentemente, ¿no? Pero si tenemos entendimiento de las cosas, pues, y somos sabios, pues lo vamos a hacer y lo vamos a poner en práctica. La próxima etapa del Instituto Bíblico, de las clases que hemos dado aquí, vamos a hacer clases en salones, para que cada clase que tú te llamas, por ejemplo el de herencias generacionales, ¿sí? Y es mucho, ¿sí? Hay mucho que ver. Va a haber una clase especial para eso, va a haber una clase especial para la honra, vamos a diseñar en el instituto a manera de que podamos seguir aprendiendo. Esa es una parte. La otra, alguien me decía, ¿por qué no hacemos Sendas número 2 para poder reforzar lo que hemos aprendido? Pero vamos a estar pendientes en lo que el Espíritu Santo nos diga. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento y dile: Espíritu Santo, te doy gracias porque me enseñas todas las cosas, Señor, y porque tienes cuidado de mí. Y yo te pido, Señor, que tú me enseñes, Señor, me reveles, como decía el rey David: revélame si hay pecado aún oculto dentro de mí y líbrame de todas mis iniquidades. Señor, si hay iniquidades generacionales, si hay pecados, si hay maldad, Señor, que quieran alcanzar mis generaciones, revélamelas y enséñamelas para yo, Señor, tomar una decisión. En este momento tomo una decisión para renunciar a toda iniquidad, Señor. Todas las herencias de maldad y las herencias espirituales que quieren alcanzarme a mí, a mis generaciones, aún las ocultas, como decía David, en este momento yo renuncio a ellas en el nombre de Jesús. Las desecho de mi vida, todo lo que sea maldad, todo lo que sea iniquidad, todo lo que sea pecado, todo lo que sea ocultismo, hechicerías, idolatrías, todo lo que no te agrada de mi corazón, Señor, es echado fuera por el poder del nombre de Jesús.